Hijo del celuloide. 2. La película. Después de merodear en el exiguo vestíbulo del Palacio del Cine durante 20 minutos aproximadamente, la joven del vestido estampado de color guinda y limón de repente pareció agitada. Eran casi las 3 de la mañana y la sesión de madrugada hacía ya un rato que había finalizado. Habían pasado 8 meses desde que Barberio murió en la parte trasera del cine, 8 lentos meses en los que la recaudación había sido, por decirlo suavemente, irregular. Sin embargo, la sesión doble de madrugada de los viernes y los sábados siempre congregaba a los clientes. Esa noche se había pasado 2 películas de Eastwood, Spaghetti Western. A Birdie, la chica del vestido color guinda, no le pareció una aficionada a las películas de vaqueros. No era realmente un género para mujeres. Tal vez hubiera venido más por Eastwood que por la violencia, aunque Birdie nunca había comprendido el atractivo que veían en ese rostro de ojos que bizqueaban perpetuamente. ¿Puedo ayudarte?, preguntó. La chica miró nerviosa a Birdie. Estoy esperando a mi amigo, dijo. Den. ¿Lo has perdido? Fue a los lavabos cuando acabó la película y todavía no ha salido. ¿Se sentía enfermo? Oh, no, respondió rápidamente la chica, protegiendo a su cita de cualquier duda sobre su estado de sobriedad. Le diré a alguien que vaya a buscarlo, dijo Birdie. Era tarde, estaba cansada y el efecto del speed estaba esfumándose. La idea de pasar más tiempo del estrictamente necesario en aquel nido de pulgas no le resultaba particularmente atractiva. Quería irse a casa, meterse en la cama y dormir. Solo dormir. A sus 34 años, Birdie había decidido prescindir del sexo. La cama era para dormir, especialmente para las chicas gordas. Empujó las puertas de vaivén y asomó la cabeza en la sala de cine. Un denso olor a cigarrillo, palomitas y humanidad la devolvió. Hacía unos cuantos grados más de temperatura allí dentro que en el vestíbulo. ¿Ricky? Ricky estaba cerrando la salida trasera, al otro extremo de la sala. Ese olor parece haber desaparecido del todo, dijo Ricky. Bien. Unos meses atrás llegaba un pestazo horrible desde ese extremo de la sala. Habría algo muerto en el solar contiguo, dijo. ¿Puedes ayudarme un minuto?, dijo Birdie. ¿Qué quieres? Ricky avanzó lentamente por el pasillo de la alfombra roja hacia ella con las llaves colgando del cinturón. Su camiseta proclamaba: «Solo los jóvenes mueren inocentes». «¿Algún problema?», dijo él, sonándose la nariz. «Hay una chica ahí fuera. Dice que ha perdido a su novio en los lavabos». Ricky hizo un gesto de fastidio. «¿En el váter?». «Correcto. ¿Irías a echar un vistazo? No te importa, ¿verdad?». Para empezar, ya podría ahorrarse las bromitas, pensó Ricky, y le devolvió una sonrisa forzada. Apenas se hablaban últimamente. Demasiado tiempo colocados juntos. Eso a la larga siempre tenía consecuencias catastróficas en una amistad. Además, Birdie había hecho algunas afirmaciones duras y acertadas sobre los colegas de él, y él le devolvió esta salva con toda su artillería. No se hablaron durante 3 semanas y media después de eso. Ahora mantenían una incómoda tregua, más por conservar cierta cordura que por otra cosa, pero no la respetaban meticulosamente. Ricky dio media vuelta, volvió a bajar por el pasillo y atravesó la fila E, cruzando la sala en dirección al váter, levantando los asientos a medida que avanzaba. Habían visto mejores tiempos aquellos asientos, aproximadamente por la época de la extraña pasajera.
Ahora parecían estar totalmente destrozados. Necesitaban una tapicería nueva o ser sustituidos por otros nuevos. Solo la fila E. 4 asientos habían sido rajados y ya no merecía la pena repararlos. Y ahora contó una quinta mutilación producida esa misma noche. Algún chico descerebrado y aburrido de la película y o de su novia y demasiado colocado para marcharse. En otros tiempos él mismo había hecho ese tipo de cosas y por aquel entonces lo consideraba un golpe por la libertad y contra los capitalistas propietarios de aquellos antros. En otros tiempos había hecho muchas malditas tonterías. Birdie vio cómo bajaba la cabeza cuando entró en el lavabo de hombres. Se lo va a pasar de miedo, pensó con una sonrisa taimada. Es el trabajo que mejor sabe hacer. Y pensar que en otro tiempo aquel hombre la ponía cachonda. En los viejos tiempos, hacía 6 meses, cuando tipos delgados como cuchillas, con narices como las de Jimmy Durante y un conocimiento enciclopedio sobre las películas de Niro habían sido su estilo de hombre. Ahora lo veía tal como era, como un desecho flotante de un barco a la deriva de toda esperanza. Todavía era un friki de las pastillas y seguía siendo un bisexual teórico, un devoto de las primeras películas de Polanski y del pacifismo simbólico. ¿Qué clase de mierda se había metido entre oreja y oreja? La misma que ella. Se reprendió a sí misma, pensando al mismo tiempo que había algo sexy en aquel tipejo. Birdie esperó unos segundos con la mirada clavada en la puerta. Como Ricky no reaparecía, regresó al vestíbulo unos segundos para ver qué tal estaba la chica. Esta fumaba un cigarrillo como una actriz amateur que aún no le había cogido el tranquillo, apoyada en la barandilla y con la falda remangada mientras se rascaba la pierna. Las medias, explicó. El encargado ha ido a buscar a Den. Gracias, continuó rascándose. Me provocan urticaria. Soy alérgica a las medias. Había unos manchones rojos en las bonitas piernas de la chica que estropeaban el efecto. Es porque tengo calor y estoy preocupada, explicó. En cuanto tengo calor y estoy preocupada, me vuelvo alérgica. Oh, probablemente Den haya salido corriendo, ¿sabes? En cuanto le di la espalda, sería capaz de hacerlo. Le importa todo una... le da igual. Birdie advirtió que la chica estaba al borde de las lágrimas, lo cual era un verdadero coñazo. No se le daban nada bien las lágrimas, gritar en partidos, incluso meterse en peleas. De acuerdo. Lágrimas, ni hablar. Todo irá bien, fue lo único que se le ocurrió para evitar que brotaran las lágrimas. No, no es cierto, dijo la chica. No irá bien, porque es un cabrón. Trata a todo el mundo como una mierda. La chica aplastó el cigarrillo medio consumido con la punta de sus zapatos color guinda, teniendo un particular cuidado en apagar cada brizna encendida de tabaco. A los hombres les da igual, ¿verdad?, dijo levantando la mirada hacia Birdie con una franqueza que derretía el corazón. Bajo el experto maquillaje quizás tuviera unos 17 años, sin duda no muchos más. Tenía el rímel un poco corrido y se veían arcos de cansancio bajo los ojos. Sí, contestó Birdie hablando desde la dolorosa experiencia. Sí, les da igual. Birdie pensó apesadumbrada que nunca había parecido tan atractiva como aquella ninfa cansada. Sus ojos eran demasiado pequeños y sus brazos demasiado gordos. Sé honesta, chica, todo tu cuerpo es gordo. Pero los brazos eran su peor rasgo. Se habían convertido a sí misma de ello. Había hombres, muchos, a los que les entusiasmaban los pechos grandes o un trasero de proporciones considerables, pero a ningún hombre que ella conociera le gustaban los brazos gordos. Siempre querían rodear la muñeca de su novia entre el pulgar y el dedo índice. Era una manera primitiva de calcular su apego.
Siempre querían rodear la muñeca de su novia entre el pulgar y el dedo índice. Era una manera primitiva de calcular su apego. Sus muñecas, sin embargo, por decirlo crudamente, eran casi indistinguibles. Sus manos recordetas se convertían directamente en unos gruesos antebrazos que a su vez se convirtieron después de un tiempo de engorde en unos gruesos brazos. Los hombres no podían rodear con la mano sus muñecas porque no tenía muñecas y eso los ahuyentaba. Bueno, esa era, en todo caso, una de las razones. Además, era demasiado inteligente y eso siempre era un obstáculo si una quería tener a los hombres a sus pies. Pero en cuanto a los motivos de por qué nunca había tenido éxito en el amor, siempre recurría al de los brazos gordos como el motivo más probable. En cambio, aquella chica tenía unos brazos tan delgados como una bailarina balinesa, y sus muñecas eran finas como el cristal y casi tan frágiles. En realidad le ponía enferma. Por añadidura, lo más probable es que tuviera una conversación deleznable. Dios, la chica tenía todo a su favor. ¿Cómo te llamas?, preguntó Birdie. Lindy Lee, contestó la chica. ¿Cómo no? Ricky pensó que se había equivocado. Esto no pueden ser los lavabos, se dijo. Se encontraba en lo que parecía ser la calle principal del poblado de frontera que había visto en 200 películas del oeste. Una nube de polvo parecía arreciar y le forzó a entrecerrar los ojos para evitar la arena punzante. A través del remolino de aire y ocre pudo distinguir, creyó, un almacén general, la comisaría del sheriff y el salón. Se erguía en lugar de los cubículos de los retretes. Matorrales rodantes danzaban a su lado, empujados por el ardiente aire del desierto. La tierra bajo sus pies era arena prensada, ni rastro de baldosas, ni rastro de nada que se pareciera a un retrete. Ricky miró a su derecha, hacia la calle, donde debería haber estado la pared del fondo. Se extendía la calle en una perspectiva forzada hacia un decorado en la distancia. Era una mentira, por supuesto. Todo aquello era mentira. Sin duda, si se concentraba, empezaría a ver a través del espejismo y descubriría cómo se había preparado. Las proyecciones, los efectos de luz oculto, los telones de fondo, las miniaturas, todos los trucos de la profesión. Pero aunque se concentró tanto como su estado ligeramente dopado le permitió, no parecía capaz de meter los dedos por debajo de los bordes de la ilusión para arrancarla. El viento continuó soplando y los matorrales rodando. En algún lugar, bajo la tormenta, se escuchaba el golpeteo de la puerta de un granero cerrándose de golpe, abriéndose y cerrándose de nuevo a cada ráfaga. Incluso podía oler las boñigas de caballo. El efecto era tan jodidamente perfecto que se quedó embargado por la admiración. Quienquiera que hubiera creado ese extraordinario escenario había logrado su objetivo. Ricky estaba impresionado. Ya era hora de que el juego acabara. Se giró hacia la puerta del váter. Había desaparecido. Una pared de polvo la había borrado y de repente se encontraba perdido y solo. La puerta del granero seguía danzando portazos. Unas voces se gritaban unas a otras en la tormenta que arreciaba. ¿Dónde estaba el salón y la comisaría del sheriff? También esos habían quedado ocultos. Ricky saboreó algo que no había experimentado desde su niñez, el pánico de perderse de la mano de su guardián. En este caso, el padre perdido era su cordura. En algún lugar a la izquierda sonó un disparo en las profundidades de la tormenta. Algo silbó junto a su oído y a continuación sintió un dolor agudo. Con cautela levantó la mano hacia el lóbulo de la oreja y se tocó el lugar donde le dolía. Le habían volado parte de la oreja, un corte limpio en el lóbulo. El arete de la oreja había desaparecido y caía sangre, sangre de verdad,
en sus dedos. Alguien con intención de volarle la cabeza acababa de fallar, o tal vez tan solo jugaban a disparar al tuntún. Tío, gritó hacia las fauces de aquella maldita ficción, girando sobre sus talones para localizar al agresor. Pero no vio a nadie. El polvo lo había rodeado por completo. No podía moverse hacia atrás o hacia adelante con seguridad. Puede que el pistolero estuviera muy cerca, esperando a que avanzara en su dirección. No me gusta esto, dijo en voz alta, esperando que el mundo real lo escuchara de alguna forma e interviniera para recuperar su mente desbaratada. Hurgó en el bolsillo de los vaqueros en busca de una o dos pastillas, cualquier cosa que pudiera mejorar la situación, pero se le habían acabado las de la felicidad instantánea y no le quedaba ni siquiera un mísero Valium escondido entre las costuras del bolsillo. Se sintió desnudo. Vaya momento para perderse en medio de las pesadillas de Saint Green. Sonó un segundo disparo, pero en esta ocasión no hubo silbido. Ricky estaba convencido de que eso significaba que le habían dado, pero al no notar ningún dolor ni sangre, le resultaba difícil estar seguro. Entonces escuchó el inconfundible aleteo de la puerta del salón y el gruñido cercano de otro humano en lugar de un lugar indeterminado. Una grieta se abrió en la tormenta durante un segundo. Era eso que veía el interior del salón y un hombre joven que salía tambaleante y dejaba a sus espaldas un decorado de mesas, espejos y pistoleros. Antes de que pudiera enfocarlo suficientemente con la mirada, la grieta quedó de nuevo sellada con arena y dudó de la visión. Entonces, de repente, el joven que había visto acercarse se encontraba allí, a tan solo 30 centímetros de él, con los labios mortalmente amoratados, precipitándose hacia adelante y cayendo en los brazos de Ricky. Su vestuario no era más apropiado para aquella película que el propio suyo. La cazadora de aviador era una buena réplica del estilo de los años 50. La camiseta mostraba la cara sonriente del ratón Mickey. El ojo izquierdo de Mickey estaba inyectado de sangre y seguía sangrando. La bala había encontrado certeramente el corazón del joven. Este dilapidó su último aliento para preguntar: ¿qué mierda está pasando? Y murió. Con sus últimas palabras había que reconocer que carecía de estilo, pero sonaron hondamente sentidas. Ricky miró con atención el rostro helado del joven durante unos segundos. Luego el peso muerto en sus brazos se hizo insoportable y no tuvo más remedio que dejarlo caer. Cuando el cuerpo golpeó el suelo, el polvo pareció transformarse en baldosas manchadas de meado durante unos instantes. Luego la ficción se hizo con el control de nuevo y el polvo se arremolinó y los matorrales rodantes rodaron, y él se hallaba en medio de la calle principal en Deadwood Gulch con un cadáver a sus pies. Ricky sintió en su organismo algo muy parecido a un síndrome de abstinencia. Sus extremidades comenzaron a agitarse en un baile de San Vito y le entraron ganas de mear, unas ganas tremendas. Si esperaba medio minuto más, se mojaría los pantalones. En algún lugar, pensó, en algún lugar de este mundo salvaje hay un urinario. Hay una pared llena de pintadas, con números de teléfono para los adictos al sexo y un letrero en el que se advierte: esto no es un refugio de marginados. Garabateado en los azulejos junto a un puñado de dibujos obscenos. Hay cisternas y portarrollos de baño vacíos y asientos vacíos. Se percibe el nauseabundo olor de meado y pedos rancios. Encuéntrala. Por amor de Dios, encuentra la realidad antes de que la ficción te cause un daño permanente. Sí, por seguir con la hipótesis, el salón y el almacén general
son cubículos del baño. Entonces los urinarios deben de estar a mis espaldas, razonó Ricky. Así que retrocede. No puede hacerte más daño que permanecer aquí en medio de la calle mientras alguien juega al tiro al plato contra ti. 2 pasos precavidos, y solo encontró el aire. Pero el tercer paso, bueno, ¿qué tenemos aquí? Su mano tocó la superficie fría de un azulejo. ¡Hurra!, dijo. Era el urinario y tocarlo fue como encontrar oro en un cubo de basura. ¿No era ese asqueroso olor a desinfectante lo que emanaba del desagüe? Lo era. Sí, señor, lo era. Mientras seguía jaleando, se bajó la bragueta y alivió la presión de la vejiga, salpicándose los pies por las prisas. ¡Qué demonios! Había sido víctima de un espejismo. Si se volvía ahora, descubriría que la fantasía se había desvanecido, sin duda. El salón, el chico muerto, la tormenta, todo habría desaparecido. Era algún efecto secundario químico, alguna droga en mal estado que todavía permanecía en su organismo ejecutando estúpidos juegos con su mente. Mientras sacudía las últimas gotas sobre sus zapatos de ante azul, oyó hablar al protagonista de la película. «¿Qué haces meando en mi calle, chico?». Era la voz de John Wayne, idéntica hasta la última sílaba arrastrada, y estaba justo detrás de él. Ricky ni siquiera se atrevía a pensar en darse la vuelta. Sin duda, el tipo le volaría en la cabeza. Se percibía en su voz esa calma amenazante que le advertía. «Estoy preparado para desenfundar, así que haz lo que mejor sepas hacer». El vaquero iba armado y lo único que tenía Ricky en la mano era su polla, que no era rival para una pistola aunque hubiera estado mejor dotado. Con sumo cuidado se guardó su arma, se subió la bragueta y luego levantó las manos. Delante de él, la ondeante imagen de la pared del lavabo había vuelto a desaparecer. La tormenta aullaba, la oreja le sangraba por el cuello. «De acuerdo, chico. Quiero que te quites esa pistolera y la dejes caer en el suelo. ¿Me oyes?», dijo Wayne. «Sí». «Quítatela con cuidado y lentamente y mantén las manos donde pueda verlas». Caray, el tipo estaba realmente metido en su papel. Con cuidado y lentamente, tal como le había ordenado el hombre, Ricky se desabrochó el cinturón, tiró de él sacándolo de las trabillas del vaquero y lo lanzó al suelo. Las llaves deberían haber repiqueteado cuando tocaron las baldosas. Suplicó a Dios que lo hicieran, pero no tuvo esa suerte. Se escuchó un tintineo seco que era el sonido del metal sobre la arena. «De acuerdo», dijo Wayne. «Ahora estás empezando a comportarte. ¿Qué puedes decir en tu defensa?». «Lo siento», dijo Ricky en un tono poco convincente. «¿Qué es lo que sientes?». «Haber meado en la calle». «No me parece que decir lo siento sea suficiente penitencia», dijo Wayne. «Pero le digo la verdad. Todo ha sido un error mío. Ya hemos tenido más que suficientes extraños por estos lares. Encontré a un muchacho con los pantalones bajados hasta los tobillos, echando una cagada en medio del salón. Pues bien, yo digo que eso es una marranada. ¿Dónde os han educado a vosotros, hijos de perra? ¿Es eso lo que os enseñan en esos colegios caros del este? No puedo disculparme lo suficiente». «Maldita sea, claro que no puedes», exclamó Wayne arrastrando las palabras. «¿Ibas con el chico?». «En cierta manera». «¿Qué respuesta es esa?». Clavó el arma en la espalda de Rick. Este la notó muy real, sin duda alguna. «¿Vas con él o no?». «Solo quería...». «Usted no quiere nada en este territorio, señor, créeme». Amartilló el arma sonoramente.
¿Por qué no te das la vuelta, hijo? Y vemos de qué estás hecho. Ricky había visto esa escena antes. El hombre se da la vuelta, hace amago de sacar un arma escondida y Wayne le dispara. Ninguna discusión, ningún momento para debatir las cuestiones éticas. Una bala es más eficaz que las palabras. Te he dicho que te des la vuelta. Muy lentamente, Ricky se volvió para enfrentarse al superviviente de 1000 tiroteos, y allí estaba el hombre en persona, o más bien una brillante imitación de él. Un Wayne de mediana edad, antes de que se pusiera gordo y enfermizo. El Wayne de Río Grande, lleno del polvo del camino y siempre con los ojos entrecerrados por toda una vida de mirar hacia el horizonte. A Ricky nunca le habían gustado las películas del oeste. Odiaba todo aquel machismo forzado y la mitificación de la tierra y el heroísmo barato. Su generación había puesto flores en los cañones de los rifles y por aquel entonces le pareció un gesto bonito y de hecho todavía se lo parecía. Ese rostro tan paródicamente masculino, tan inflexible, personificaba un puñado de mentiras letales sobre los gloriosos orígenes de la frontera norteamericana, la moralidad de la justicia rápida, la ternura en el corazón de estas bestias. Ricky odiaba aquel rostro, le ardían los puños con ganas de golpearle. A la mierda, si el actor, quienquiera que fuera, iba a dispararle de todas formas, ¿qué podría perder si hundía el puño en la cara de aquel cabrón? Y el pensamiento se transformó en acción. Ricky formó un puño, cogió impulso y sus nudillos impactaron en la barbilla de Wayne. El actor fue más lento que su imagen en la pantalla. No logró esquivar el golpe y Ricky aprovechó la ocasión para golpear también la mano de Wayne y hacerle soltar la pistola. Luego siguió una ráfaga de puñetazos en el cuerpo, tal como había visto en las películas. Fue una exhibición espectacular. El hombre más grande se tambaleó hacia atrás por los golpes y se tropezó cuando la espuela se le enganchó en el pelo del chico muerto. Perdió el equilibrio y cayó en el polvo, vencido. El cabrón estaba derrotado. Ricky sintió una excitación que nunca antes había experimentado, la euforia del triunfo físico. Dios mío, había derribado al vaquero más grande del mundo. Su capacidad crítica quedó arrollada por la sensación de victoria. La tormenta de polvo de repente se espesó. Wayne seguía en el suelo, salpicado de sangre que le brotaba de la nariz rota y un labio partido. La arena ya lo ocultaba, como si corriera un velo de vergüenza para tapar su derrota. «Levanta», le ordenó Ricky, intentando sacar partido de la situación antes de que fuera demasiado tarde. Wayne pareció sonreír, medio cubierto por la tormenta de arena. «Bueno, chico», dijo con una mirada traviesa mientras se frotaba la barbilla, «aún podemos hacer un hombre de ti». A continuación su cuerpo fue erosionado por las ráfagas de polvo y momentáneamente otra cosa ocupó su lugar. Una forma que Ricky no reconoció, una forma que era y no era Wayne, y que degeneraba rápidamente hacia la inhumanidad. El polvo ya era un furioso bombardeo que le llenaba las orejas y los ojos. Ricky se alejó tambaleándose de la escena de la pelea, ahogándose, y milagrosamente encontró una pared, una puerta, y antes de que pudiera identificar dónde estaba, la rugiente tormenta lo escupió hacia el silencio del Palacio del Cine. Allí, aunque se había prometido ser más masculino desde que se dejó crecer el bigote, dejó escapar un grito agudo que no hubiera avergonzado a la mismísima Fay Gray, y a continuación se derrumbó. En el vestíbulo, Lindy Lee le estaba contando a Birdie por qué no le gustaban mucho las películas. Me refiero a que Dean le gustaban las películas del oeste, pero a mí no me gustan nada. Supongo que no debería decírtelo a ti. No, no pasa nada.
Pero quiero decir, a ti te deben gustar mucho las películas, supongo, porque trabajas aquí. Me gustan algunas películas, no todas. Oh, ella pareció sorprendida. Parecía que muchas cosas le sorprendían. Me gustan las películas sobre la vida salvaje, ya sabes. Sí. ¿Sabes? Animales y esas cosas. Sí. Birdie recordó lo que había supuesto sobre Lindy Lee, que no era más que una gran conversadora. Había acertado a la primera. Me pregunto por qué tardan, dijo Lindy. La vida que Ricky había estado viviendo en la tormenta de polvo no había durado más que 2 minutos de tiempo real, pero en las películas el tiempo era elástico. Iré a ver, se ofreció Birdie. Probablemente se haya ido sin mí, dijo Lindy de nuevo. Lo averiguaremos. Gracias. No te preocupes, dijo Birdie posando suavemente la mano en el brazo delgado de la chica al pasar por su lado. Estoy segura de que todo va bien. Desapareció tras las puertas de vaivén de la sala de cine, dejando a Lindy Lee sola en el vestíbulo. Lindy suspiró. Den no era el primer chico que había huido de ella, solo porque no quería ofrecerle su flor. Lindy tenía sus propias ideas sobre cuándo y cómo iría hasta el final con un chico. Ese no era el momento y Dean no era el chico. Era demasiado superficial, demasiado voluble, y el pelo le olía a diésel. Si había huido de ella, no iba a llorar desconsolada su pérdida. Como solía decir su madre, había muchos otros peces en el mar. Estaba mirando el cartel de la sesión de la próxima semana cuando escuchó un golpe sordo a sus espaldas. Al volverse vio un conejo blanco y negro, una preciosidad regordeta y amodorrada de conejo, sentado en medio del vestíbulo, mirándola. «Hola», le dijo al conejo. El conejo se lamió adorablemente. A Lindy Lee le encantaban los animales, le encantaban las películas de aventuras verídicas en las que se filmaba a las criaturas en sus hábitats naturales al ritmo de melodías de Rossini. Y los escorpiones hacían una contradanza mientras se apareaban, y cada osetno era amorosamente llamado Pequeño Bribón. Le encantaban esas películas, pero sobre todo le encantaban los conejos. El conejo dio un par de saltitos hacia ella. Lindy se arrodilló para acariciarlo. Estaba caliente y sus ojos eran redondos y rosados. Continuó saltando al pasar por su lado y subió las escaleras. «Oh, no creo que debas subir ahí arriba», dijo ella, porque la parte superior de la escalera estaba a oscuras y porque había una señal en la que se leía «Privado, solo empleados» en la pared. Pero el conejo parecía estar decidido y el astuto animalillo se mantuvo por delante de ella cuando lo siguió por las escaleras. El piso de arriba estaba a oscuras y el conejo había desaparecido. Había otra cosa sentada en el lugar del conejo y sus ojos ardían brillantes. Con Lindy Lee los encantamientos podían ser simples. No era necesario seducirla con una ficción completa como en el caso del chico. Ella ya vivía en un mundo de sueños. Presa fácil. «Hola», dijo Lindy Lee, un poco asustada por aquella presencia. Miró hacia la oscuridad, intentando adivinar algún contorno, algún atisbo de rostro, pero no vio ninguno. Ni siquiera percibió una respiración. Dio un paso atrás por las escaleras, pero la criatura se lanzó hacia ella repentinamente y la agarró antes de que perdiera el equilibrio, al tiempo que la silenciaba rápida e íntimamente. Puede que ella no tuviera mucha pasión en su interior, pero presentía otra utilidad. El tierno cuerpo todavía estaba floreciendo y sus orificios no estaban habituados a invasiones. Subió a Lindy por los últimos escalones y la encerró para futuras investigaciones. «¿Ricky? ¡Oh, Dios, Ricky!».
Birdie estaba arrodillada junto al cuerpo de Ricky y lo sacudió. Al menos respiraba todavía. Algo es algo, y aunque a primera vista parecía que había mucha sangre, de hecho la herida era un simple corte en la oreja. Volvió a sacudirlo con más fuerza, pero no obtuvo respuesta. Tras una búsqueda frenética, le encontró el pulso. Sonaba fuerte y regular. Obviamente había sido atacado por alguien, posiblemente el novio ausente de Lindy Lee. En cuyo caso, ¿dónde estaba? Tal vez todavía siguiera en el váter, armado y peligroso. De ninguna de las maneras iba a ser tan idiota de entrar allí dentro a echar un vistazo. Había visto la escena demasiadas veces. Protagonistas en peligro. La típica historia. La habitación a oscuras, la bestia acechante. Pues bueno, en lugar de meterse de lleno en ese cliché, iba a hacer lo que silenciosamente le exhortaba a hacer a las protagonistas una y otra vez, que dominaran su curiosidad y llamaran a la pasma. Dejó a Ricky donde estaba tumbado y regresó al vestíbulo. Estaba vacío. Lindy Lee o bien se había dado por vencida con su novio o había encontrado a otra persona en la calle que la llevara a casa. En cualquier caso, había dejado cerrada la puerta de entrada cuando se marchó y no quedaba de ella más que un leve aroma a talco de bebé Johnson. De acuerdo, eso sin duda facilitaba las cosas, pensó Birdie mientras entraba en la taquilla para llamar a la policía. Se alegraba de que la chica hubiera tenido el suficiente sentido común para abandonar a su asqueroso ligue. Descolgó el auricular e inmediatamente alguien habló. «Hola», dijo la voz nasal y obsequiosa. «Es ya un poco tarde para andar llamando por teléfono, ¿no?» No era el operador, de eso estaba segura, ni tan siquiera había marcado un número. Además, sonaba a Peter Lorre. ¿Quién es? ¿No me reconoces? Quiero hablar con la policía. Me encantaría complacerte, en serio, me gustaría. Deje la línea libre, por favor. Esto es una emergencia. Necesito a la policía. Te escuché la primera vez, continuó el lamento. ¿Quién es usted? Ya has dicho esa frase antes. ¿Hay alguien herido aquí? Por favor. Pobre Ricky. ¿Sabía su nombre? Pobre Ricky, dijo, como si fuera un buen amigo. Sintió que se le empapaba la frente de sudor, sintió que le brotaba por los poros. Sabía el nombre de Rick. Pobre, pobre Rick, dijo la voz otra vez. Aún así estoy seguro de que tendremos un final feliz. ¿Tú no? Es una cuestión de vida o muerte, insistió Birdie, impresionada ante su propio control para sonar segura. Lo sé, dijo Lorre. ¿No es excitante? Que te follen, deje la línea libre o ayúdeme. ¿Que te ayude a qué? ¿Qué otra cosa puede hacer una chica gorda como tú en una situación como esta más que lloriquear? Maldito hijo de puta. El placer es mío. ¿Te conozco? Sí y no. El tono de voz sonaba tembloroso. Eres un amigo de Ricky, ¿verdad? Uno de los drogatas con los que solía quedar. Andarían tramando alguna clase de juego estúpido. De acuerdo, ya os habéis divertido con vuestra estúpida bromita. Ahora deja libre la línea antes de que causéis mayores daños. Estás tensa, dijo la voz ablandándose. Lo entiendo. Ahora la voz cambiaba mágicamente, aumentando el tono a una octava. Intentas ayudar al hombre que amas. Su tono ahora era femenino y el acento cambió. El tono meloso se transformó en un ronroneo y de repente era garbo. Pobre Richard, le dijo a Birdie. Ha puesto tanto de su parte, ¿verdad? Sonaba suave, como un corderillo. Birdie se había quedado muda. La imitación era tan impecable como la de Lorre y sonaba tan femenina como masculina había sonado la otra. De acuerdo, estoy impresionada, dijo Birdie. Ahora déjame que hable con la policía.
¿No sería esta noche una noche estupenda para salir a dar un paseo, Birdie? Solo nosotras dos. ¿Sabes mi nombre? Claro que lo sé. Estoy muy cerca de ti. ¿A qué te refieres? ¿Cerca de mí? La respuesta fue una risa gutural, la maravillosa risa de Garbo. Birdie ya no pudo soportarlo más. El truco era demasiado ingenioso. Podía sentirse sucumbiendo a la imitación, como si estuviera hablando con la propia estrella. No, dijo, no me convences. ¿Me oyes? A continuación explotó y gritó. Eres un farsante por el auricular con tanta fuerza que sintió que el teléfono temblaba y luego colgó de golpe. Abrió la puerta de la taquilla y se dirigió a la puerta exterior. Lindy Lee no solo había cerrado la puerta al marcharse, la puerta estaba cerrada con llave desde el interior. «Mierda», dijo Birdie en voz baja. De repente el vestíbulo le pareció más pequeño de lo que le había parecido antes, al igual que sus reservas de sangre fría. Mentalmente se abofeteó la cara, la respuesta típica de una protagonista al borde de un ataque de histeria. Piénsatelo bien, se aconsejó a sí misma. 1. La puerta estaba cerrada. Lindy Lee no la había cerrado. Ricky no pudo hacerlo y ella sin duda no lo había hecho, de lo cual se deducía... 2. Había un colgado allí dentro, tal vez el mismo hombre o mujer o cosa que le habló por teléfono, de lo cual se deducía... 3. Él, ella o ello debía de tener acceso a otro teléfono en lugar del edificio. El único que ella sabía que existía era el del piso de arriba, en uno de los cuartos trasteros. Pero de ninguna manera iba a subir allá arriba. Para consultar las razones, véase protagonistas en peligro, de lo cual se deducía... 4. Tendría que abrir esa puerta con las llaves de Ricky. De acuerdo, eso era lo primordial, coger las llaves de Ricky. Regresó a la sala de cine. Por algún motivo las luces de la sala parpadeaban. ¿O era el pánico que afectaba su nervio óptico? No, parpadeaban ligeramente. Todo el interior parecía fluctuar, como si respirara. Ignóralo. Consigue las llaves. Corrió por el pasillo, consciente, como siempre, lo que era cuando corría de que sus pechos y su trasero danzaban una giga. Todo un espectáculo, pensó, para cualquiera con ojos para verlo. Ricky gemía inconsciente. Birdie buscó las llaves, pero su cinturón había desaparecido. Ricky, dijo cerca de su rostro. Los gemidos se multiplicaron. Ricky, ¿me oyes? Soy Birdie, Rick. Birdie. ¿Birdie? Estamos encerrados, Ricky. ¿Dónde están las llaves? ¿Llaves? No llevas el cinturón, Ricky. Le habló lentamente, como si se dirigiera a un idiota. ¿Dónde están tus llaves? El rompecabezas que Ricky estaba completando en su dolorida cabeza quedó repentinamente resuelto y se sentó. «Un chico», dijo. «¿Qué chico?» «En el váter, muerto en el váter». «¿Muerto? Dios mío, ¿muerto? ¿Estás seguro?» Ricky se encontraba en una especie de trance, o eso parecía. No la miraba, solo lanzaba su mirada a media distancia, viendo algo que ella no podía ver. «¿Dónde están las llaves?», le preguntó otra vez. «Ricky, es importante, concéntrate». «¿Llaves?». Le entraron ganas de abofetearle, pero su rostro ya estaba lo suficientemente ensangrentado y le pareció sádico. «En el suelo», dijo unos segundos más tarde. «¿En el váter? ¿En el suelo del váter?» Ricky asintió. El movimiento de la cabeza pareció liberar algunos pensamientos terribles. De repente dio la impresión de que iba a ponerse a llorar. «Todo irá bien», dijo Birdie. Las manos de Ricky encontraron su rostro y se tocó las facciones, un ritual de reafirmación. «¿Estoy aquí?», preguntó en voz baja. Birdie no le oyó. Estaba reuniendo el valor suficiente para entrar en el retrete. Tenía que entrar allí. Eso era ineludible, con cuerpo o sin él. Entrar, coger las llaves, salir.
Hazlo, ahora. Cruzó la puerta. Al hacerlo, se le ocurrió que nunca antes había entrado en un lavabo de hombres y sinceramente esperaba que fuera la primera y única vez. Los lavabos estaban casi a oscuras. Las luces parpadeaban de la misma manera irregular que las luces de la sala, pero con menor intensidad. Se quedó junto a la puerta, dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra y examinó el lugar. Los lavabos estaban vacíos. No había ningún chico en el suelo, vivo o muerto. Las llaves sí estaban allí. El cinturón de Ricky estaba tirado en el desagüe del urinario. Lo pescó mientras el asfixiante olor a pastilla desinfectante hacía que le dolieran los senos nasales. Tras soltar las llaves del aro que le sujetaban al cinturón, salió del retrete y pudo respirar el aire comparativo fresco de la sala de cine. Y ya había acabado todo, así de simple. Ricky se había levantado y sentado en una de las butacas y ahora estaba hundido en ella, con aspecto de sentirse más enfermo y apenado por sí mismo que nunca. Levantó la mirada en cuanto Birdie apareció. «Tengo las llaves», dijo ella. Él gruñó. Dios, parecía enfermo, pensó. Sin embargo, parte de su compasión se había evaporado. Sin duda, Ricky estaba experimentando alucinaciones y probablemente tuviera un origen químico. Era su maldita culpa. «No hay nadie ahí dentro, Ricky». «¿Qué?» «No hay nadie en los lavabos, nadie en absoluto. ¿Qué te has metido? ¿De todas formas?» Ricky bajó la mirada a sus manos temblorosas. «No me he metido nada, en serio». «Maldito gilipollas», dijo ella. Birdie tenía la vaga sospecha de que Ricky le había tendido algún tipo de trampa, aunque las bromas pesadas no eran su estilo. Ricky era bastante puritano a su manera. Ese había sido uno de sus atractivos. «¿Necesitas un médico?» Él sacudió enfurruñado la cabeza. «¿Estás seguro?» «He dicho que no», le espetó. «De acuerdo, al menos te lo he ofrecido». Birdie se alejaba ya por la inclinación del pasillo, murmurando algo para sus adentros. En la puerta que daba al vestíbulo se detuvo y le habló en voz alta. «Creo que hay un intruso. Había alguien en la línea telefónica. ¿Quieres vigilar la entrada mientras voy a buscar a un poli?» «En un minuto». Ricky se quedó sentado en la parpadeante luz y tanteó su cordura. Si Birdie decía que el chico no estaba ahí dentro, supuestamente decía la verdad. La mejor manera de asegurarse era verlo con sus propios ojos. Entonces estaría seguro de que había sufrido una crisis de realidad provocada por alguna droga en mal estado. Se iría a casa, recostaría la cabeza para intentar dormir y mañana por la tarde se levantaría curado. Pero no quería asomar la cabeza en aquel cuarto apestoso. ¿Y si Birdie se equivocaba y era ella la que estaba sufriendo una crisis? ¿No existían las alucinaciones de normalidad? Tembloroso se puso en pie, cruzó el pasillo y abrió la puerta de golpe. El interior estaba a oscuras, pero podía ver lo suficiente para saber que no había tormentas de arena, ni chicos muertos, ni vaqueros armados con pistolas, ni tan siquiera un solidario matorral rodante. «Es impresionante», se dijo, «lo que puede hacer la mente. Que haya podido crear un mundo alternativo tan inquietamente perfecto. Era un truco maravilloso, una pena que no pudiera ser usado para algo más que acojonarlo vivo. Unas veces se gana y otras se pierde». Entonces vio la sangre sobre las baldosas, un manchón de sangre que no procedía del corte de su oreja. Había demasiada. ¡Ja! No se lo había imaginado. Había sangre, marcas de tacones, todas las señales de que habían sido y había visto lo que creía haber visto. Pero, Jesús bendito, ¿qué era peor? ¿Haberlo visto o no haberlo visto? ¿No sería mejor estar equivocado y solo un poco colocado esa noche que estar en lo cierto y en manos de un poder que podía cambiar literalmente el mundo? Ricky observó el rastro de sangre y lo siguió por el suelo del baño hasta el cubículo de la izquierda. La puerta estaba cerrada.
Antes había estado abierta. El asesino, fuera quien fuera, había metido al chico allí. Ricky lo supo sin necesidad de mirar. De acuerdo, dijo. Ya te tengo. Empujó la puerta. Esta se abrió de par en par y allí estaba el chico, sentado sobre el asiento del váter con las piernas estiradas y los brazos colgando. Le habían sacado los ojos. No era un corte limpio ni obra de un cirujano. Se los habían arrancado, dejando hilos de tejido nervioso sobre las mejillas. Ricky se tapó la boca con la mano y se dijo que no iba a vomitar. El estómago le hervía, pero le obedeció y corrió hacia la entrada del baño como si en cualquier momento el cadáver fuera a levantarse y reclamarle la devolución del dinero de la entrada. «Birdie, Birdie». La zorra gorda se había equivocado del todo. Allí había muerte y cosas peores. Ricky se lanzó hacia adelante, huyendo del baño, hacia la sala de cine. Las luces de las paredes titilaban tras sus pantallas Deco, ardiendo parpadeantes como velas a punto de apagarse. La oscuridad sería demasiado para él. Perdería la cabeza. Se le ocurrió que había algo familiar en la forma en la de que parpadean las luces, algo que no podía identificar en ese momento. Permaneció en el pasillo unos segundos, desesperadamente perdido. Y entonces sonó la voz, y aunque imaginó que en esa ocasión iba a morir, levantó la mirada. «Hola, Ricky», decía la voz al tiempo que se aproximaba a él por la fila E. No era Birdie, no. Birdie nunca llevaría puesto un vestido de gasa blanco, nunca tuvo labios amoratados y carnosos, ni un pelo tan bonito, ni los ojos tan dulcemente prometedores. Era Monroe, la que se acercaba a él, la rosa maldita de Norteamérica. «¿Es que no vas a saludarme?», le reprendió suavemente. Ricky, 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 después de todo este tiempo». ¿Todo este tiempo? ¿A qué se refería con todo este tiempo? ¿Quién eres? Ella le sonrió, radiante. Como si no lo supieras ya. No eres Marilyn. Marilyn está muerta. Nadie muere en las películas, Ricky. Lo sabes tan bien como yo. Siempre puedes volver a pasar la cinta de celuloide. Eso era a lo que le recordaba el parpadeo del celuloide a través de la trampilla de un proyector, una sucesión de imágenes, la ilusión de vida creada por la secuencia perfecta de pequeñas muertes. Y allí estamos otra vez, hablando y cantando. Se rió, una risa de cubitos de hielo en un vaso. Nunca equivocamos nuestras frases, nunca envejecemos, nunca perdemos el ritmo. No eres real, dijo Ricky. Ella le miró con una expresión de leve aburrimiento por la observación, como si estuviera siendo pedante. Ahora Marilyn había llegado al final de la fila y estaba a menos de 1 metro de Ricky. A esa distancia la ilusión era más deslumbrante y completa que nunca. De repente le entraron ganas de poseerla, allí, en el pasillo. Al infierno si era tan solo una ficción. Las ficciones son follables si uno no pretende casarse con ellas. «Te quiero», dijo él, sorprendido por su propia franqueza. «Te quiero», le contestó ella, lo cual le sorprendió aún más. «De hecho, te necesito. Estoy muy débil». «¿Débil?» No es fácil ser el centro de atención, ya sabes. Al final una termina por necesitarlo, más y más. Necesitas a gente que te mire, toda la noche, todo el día. Estoy mirando. ¿Soy bella? Eres una diosa, quien quiera que seas. Soy tuya. Eso es quien soy. Era la respuesta perfecta. Ella se definía a través de él. Soy una función tuya, hecha para ti y de ti. La fantasía perfecta. Sigue mirándome. Mírame siempre, Ricky. Necesito tus miradas, enamoradas. No puedo vivir sin ellas.
Cuanto más la miraba, más fuerte parecía hacerse su imagen. El parpadeo casi había parado. Una calma se asentó sobre el lugar. ¿Quieres tocarme? Pensó que nunca se lo iba a pedir. Sí, dijo él. Bien. Ella le sonrió tentadoramente y él alargó la mano para tocarla. Ella evitó elegantemente las yemas de sus dedos en el último momento y huyó corriendo y riéndose por el pasillo hacia la pantalla. Él la siguió, entusiasmado. Ella quería jugar y a él le parecía bien. Corría hacia un callejón sin salida. No había ningún escape en ese extremo de la sala, a juzgar por las miradas seductoras que le lanzaba. Ella lo sabía. Se dio la vuelta y se apoyó contra la pared, con los pies ligeramente separados. Él se encontraba a un par de metros de ella cuando una brisa que no procedía de ningún sitio ondeó su falda y se la levantó hasta la cintura. Ella se rió, entrecerrando los ojos, mientras la espuma de seda se levantaba y la dejaba expuesta. No llevaba nada debajo de la falda. Ricky volvió a alargar la mano para tocarla y en esa ocasión ella no evitó el contacto. El vestido flotó un poco más alto y él miró fijamente la parte de Marilyn que nunca había visto antes, aquella línea de vello que había sido el sueño de millones. Había sangre allí, no mucha, unas cuantas huellas rojas en el interior de los muslos. El lustre perfecto de su piel quedaba ligeramente arruinado. Él siguió mirando y los labios se entreabrieron ligeramente cuando movió las caderas y entonces Ricky advirtió que el destello de humedad en su interior no eran los jugos de su cuerpo, sino algo totalmente distinto. Cuando sus músculos se movieron, los ojos sanguinolentos que ella había enterrado en su cuerpo se movieron y se posaron en él. Ella supo por la mirada de él que no los había escondido lo suficiente. Pero ¿dónde se supone que una chica que apenas puede cubrir su desnudez con un velo de tela va a esconder los frutos de sus esfuerzos? Tú lo has matado, dijo Ricky, mirando aún los labios y los ojos que asomaban entre ellos. La imagen era tan fascinante, tan impecable que casi hizo desaparecer el horror que le invadía el estómago. Perseverantemente, el asco que sentía alimentaba su deseo en lugar de matarlo. ¿Y qué si era ella? Y era una asesina. Al fin y al cabo, era una leyenda. Ámame, dijo ella. Ámame siempre. Ricky se acercó a ella, siendo ahora totalmente consciente de que eso significaba la muerte. Pero la muerte era una cuestión relativa, ¿verdad? Marilyn estaba muerta en carne, pero viva aquí, o bien en su cerebro o en la susurrante matriz de aire, o en ambos lugares, y él podía estar con ella. La abrazó, y ella le devolvió el abrazo. Se besaron. Fue fácil. Sus labios eran más suaves de lo que había imaginado y sintió algo parecido al dolor en su entrepierna. Deseaba tanto estar con ella y dentro de ella. Los brazos, delgados como sauces, se deslizaron alrededor de su cintura y él se sintió en el séptimo cielo. Me haces fuerte, dijo ella, mirándome de esa manera. Necesito que me miren o me muero. Es el estado natural de las ilusiones. Su abrazo se estrechaba. Los brazos a sus espaldas ya no parecían sauces. Forcejeó levemente al sentirse incómodo. No sirve de nada, dijo ella. Eres mío. Ricky estiró la cabeza para ver los brazos que lo rodeaban y para su sorpresa aquello ya no eran brazos, solo una lazada de algo que le rodeaba la espalda, sin manos ni dedos ni muñecas. Dios bendito, exclamó ella. Mírame, chico.
dijo ella. Su voz había perdido toda la delicadeza. Ya no era Marilyn quien lo mantenía entre sus brazos, nada parecido a ella. El abrazo se cerró aún más y el aliento escapó del cuerpo de Ricky, un aliento que la fuerza del abrazo le impidió recuperar. Su columna vertebral crujió bajo la presión y el dolor le atravesó el cuerpo como bengalas que explotaban en sus ojos, de todos los colores. Deberías haber abandonado la ciudad, dijo Marilyn al tiempo que el rostro de Wayne florecía bajo las curvas de sus pómulos perfectos. La mirada de Wayne era despectiva, pero Ricky solo tuvo un segundo para registrarla antes de que él también esa imagen se agrietara y otra cosa apareciera tras aquella fachada de rostros famosos. Por última vez en su vida, Ricky hizo la pregunta: ¿Quién eres? Su captor no respondió. Se estaba alimentando de la fascinación de Ricky, mientras éste observaba cómo brotaban dos órganos gemelos de su cuerpo semejante a los cuernos de una babosa, o tal vez unas antenas que crecieron hasta convertirse en sondas, y a continuación cruzaron el espacio entre su cabeza y la de Ricky. «Te necesito», dijo, y su voz ahora no era ni la de Wayne ni la de Monroe, sino una voz cruda y tosca, la voz de un matón. «Estoy tan jodidamente débil. Estar en el mundo me desgasta». Estaba chuchándoselo en vena, alimentándose, fuera lo que fuese, de las miradas de Ricky, esas miradas que habían sido de adoración y ahora de horror. Pudo sentir cómo le absorbía la vida a través de los ojos, regodeándose con las miradas del alma que le lanzaba mientras moría. Ricky sabía que debía estar a punto de morir porque no había respirado desde hacía un largo rato. Le parecieron minutos, pero no estaba seguro. Justo en el momento en que intentaba escuchar los latidos de su corazón, los cuernos se separaron, le rodearon la cabeza y se introdujeron en sus oídos. Incluso en ese momento de ensoñación, la sensación era repugnante y deseó gritar para que parase. Pero los dedos se abrían paso por su cabeza, reventando los tímpanos y avanzando como curiosas lombrices solitarias por el cerebro y el cráneo. Y él seguía vivo, incluso ahora, mientras contemplaba aún a su torturador y supo que aquellos dedos buscaban sus ojos y ahora los presionaban desde dentro. Los ojos de Ricky saltaron soltándose de su alojamiento y saliéndose de las cuencas. Momentáneamente vio el mundo desde un ángulo diferente cuando sus órganos de visión se derramaron por las mejillas. Allí estaba su labio, su barbilla. Fue una experiencia atroz y piadosamente corta. Entonces la película que Ricky había vivido durante 37 años se partió en mitad del rollo y se desplomó en los brazos de la ficción. La seducción y muerte de Ricky duró menos de 3 minutos. En ese tiempo Birdie había probado todas las llaves de Ricky y no había conseguido que ninguna de aquellas malditas cosas abriera la puerta. Si no hubiera insistido, podría haber regresado a la sala a pedir ayuda. Pero cualquier tarea manual, incluso con cerrojos y llaves, era un reto con el que reivindicar su condición de mujer. Detestaba esa superioridad instintiva que los hombres sentían sobre las mujeres en cuestiones de motores, sistemas y procesos lógicos, y antes muerta que volver lloriqueando a Ricky para decirle que no podía abrir la maldita puerta. Para cuando desistió, Ricky ya había desistido. Estaba muerto. Maldijo las llaves con pintorescos insultos y admitió la derrota. Ricky sin duda tenía una buena mano con esas malditas tareas que ella nunca había conseguido dominar. Bien por él. Lo único que quería ahora era salir de aquel lugar. Estaba volviéndose claustrofóbico. No le gustaba estar encerrada, no sin saber quién andaba acechando en el piso de arriba. Si por si fuera poco, las luces del vestíbulo parpadeaban sin cesar y con cada parpadeo bajaban de intensidad. ¿Qué demonios estaba sucediendo en aquel lugar?
Sin previo aviso, las luces se apagaron del todo y al otro lado de las puertas de la sala de cine estaba segura de que había escuchado algo que se movía. Una luz se filtraba desde el otro lado, más fuerte que una linterna, titilante y de colores. —¿Ricky? —llamó en la oscuridad, que pareció tragarse sus palabras. Eso o bien no creía que fuera Ricky y algo le decía que lo llamara en susurros, si es que debía hacerlo. —¿Ricky? Los labios de las puertas de vaivén chasquearon suavemente al juntarse cuando algo las empujó desde dentro. —¿Eres tú? El aire estaba electrizado, la estática crepitaba en sus zapatos mientras se dirigía a la puerta y tenía el vello de los brazos en punta. La luz al otro lado se iba haciendo más intensa a medida que avanzaba. Entonces se paró un momento, replanteándose sus investigaciones. No era Ricky. Eso lo sabía. Tal vez fuera el hombre o la mujer del teléfono, algún lunático con ojos como canicas al que le ponía a acosar a gordas. Dio 2 pasos de regreso a la taquilla con los pies echando chispas y alargó el brazo por debajo del mostrador para coger al hijoputa, una barra de hierro que Birdie tenía guardada allí desde que se quedó atrapada en una ocasión por culpa de 3 aspirantes a ladrones con las cabezas rapadas y taladros eléctricos. Se puso a chillar como una histérica y los chorizos huyeron, pero se juró por la próxima vez golpearía a uno de ellos, no a todos, hasta dejarlo inconsciente antes de que permitir que la aterrorizaran de nuevo. Y el hijoputa, sus 90 centímetros de longitud, fue el arma que eligió. Ya armada, se enfrentó a las puertas de vaivén. Estas se abrieron de par en par de repente y un bramido de ruido blanco le inundó la cabeza mientras una voz decía a través del estruendo: —Aquí. Está mirándote, chica. Un ojo, un inmenso ojo y solitario ojo, llenaba el umbral. El ruido era ensordecedor. El ojo parpadeó, enorme, húmedo y perezoso, y examinó a la muñeca que tenía delante con la insolencia del único verdadero Dios, el creador de la tierra del celuloide y el cielo del celuloide. Birdie estaba aterrada. Esa era la única palabra posible para definir lo que sentía. Este no era un miedo del tipo mira a tu espalda. No había una expectación exquisita, ni un miedo placentero. Era miedo real, miedo en las vísceras, sin adornos y feo como un cagarro. Pudo oírse a sí misma gimotear bajo la implacable mirada del ojo. Sus piernas se debilitaban. Pronto se derrumbaría en la alfombra, delante de la puerta, y ese sería su final, sin duda. Luego recordó a hijoputa. —Querido hijoputa, bendito sea tu espíritu fálico. Birdie levantó la barra con ambas manos, corrió hacia el ojo y descargó un golpe. Antes de impactar en él, el ojo se cerró, la luz se apagó y ella se quedó otra vez en la oscuridad, con la visión grabada en la retina. En la oscuridad, alguien dijo: —Ricky está muerto. Así de simple. Era peor que el ojo, peor que todas las voces muertas de Hollywood, porque de alguna manera supo que era cierto. El cine se había convertido en un matadero. El tal Den de Lindy Lee había muerto como dijo Ricky, y ahora Ricky también estaba muerto. Las puertas estaban cerradas. El juego se había reducido a 2, ella y ello. Corrió hacia las escaleras, sin estar convencida del plan de acción, pero segura de que permanecer en el vestíbulo era un suicidio. Cuando su pie tocó el primer escalón, las puertas de vaivén se abrieron con un suspiro otra vez a sus espaldas y algo la siguió, rápido y parpadeante. Estaba a 1 o 2 pasos de Birdie mientras subía jadeando las escaleras, maldiciendo su enorme cuerpo. Unos espasmos de luz brillante procedentes del cuerpo de la criatura pasaron a su lado como los primeros destellos de la mecha de una candela romana. Estaba preparando otro truco, de eso estaba segura. Llegó
al final de las escaleras con su admirador todavía pisándole los talones. Delante, el pasillo, encendido por una sola bombilla grasienta, prometía muy poca seguridad. El pasillo ocupaba toda la longitud del cine y daba unos cuartos traseros llenos de basura, pósters, gafas de 3D, fotogramas enmohecidos. Sabía que en uno de los trasteros había una salida de incendios, pero ¿en cuál? Había estado allá arriba solo en una ocasión y eso fue hace 2 años. Mierda, 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 dijo. Corrió al primer cuarto. La puerta estaba cerrada. La golpeó protestando. Continuó cerrada. Lo mismo ocurrió con la siguiente y con la tercera. Aunque lograra recordar cuál de todos los trasteros contenía la ruta de escape, las puertas eran demasiado gruesas y pesadas para romperlas. Si le dieran 10 minutos y con la ayuda de hijoputa podría lograrlo. Pero el ojo estaba a sus espaldas. No tenía 10 segundos, no digamos ya 10 minutos. No había otra posibilidad que la confrontación. Se giró sobre sus talones con una plegaria en los labios para mirar las escaleras y enfrentarse a su perseguidor. El descansillo estaba vacío. Birdie miró fijamente el triste decorado de las bombillas apagadas y pintura descascarillada como si quisiera descubrir lo invisible. Pero la cosa no estaba frente a ella, estaba detrás. La luz brilló de nuevo a sus espaldas y en esta ocasión la candela romana se prendió. El fuego se convirtió en luz, la luz se convirtió en imagen y glorias que ella casi había olvidado se derramaron por el pasillo de su dirección. Escenas sueltas de 1000 películas, cada una con su asociación singular. Birdie entendió entonces los orígenes de aquella especie formidable. Era un fantasma de la maquinaria del cine, un hijo del celuloide. «Dame tu alma», dijo 1000 estrellas. «No creo en las almas», le contestó Birdie con franqueza. «Entonces dame lo que das a la pantalla, lo que todo el mundo da. Da mi amor». Esa era la razón de que todas esas escenas estuvieran viéndose y repitiéndose, reproduciéndose otra vez más frente a ella. Todos eran momentos en los que el público estaba mágicamente unido a la pantalla, sangrando a través de los ojos, mirando y mirando y mirando. Ella misma lo había hecho con frecuencia, ver una película y sentir que la conmovía tan profundamente que era casi como un dolor físico cuando los créditos del final pasaban y la ilusión se rompía, porque sentía que había dejado allí algo de ella misma, una parte de su ser interior que se perdía allá arriba entre sus héroes y heroínas. Tal vez lo había hecho, tal vez el aire transportaba la carga de sus deseos y los depositaba en algún lugar, mezclada con la carga de otros corazones, todos unidos en algún nicho, hasta esto. Este hijo de sus pasiones colectivas, este seductor tecnicolor, trillado, burdo y profundamente cautivador. Muy bien, pensó, una cosa es entender a tu verdugo y otra cosa muy distinta intentar convencerle de que no lleve a cabo sus obligaciones profesionales. Incluso cuando resolvía el enigma se deleitaba con las imágenes de la cosa. No podía evitarlo, lanzando fugaces miradas ávidas que había vivido, rostros que había amado. El ratón Mickey, bailando con una escoba, Gish en lirios rotos, Garland con Totó a su lado, observando el tornado que se cernía sobre Kansas, Astaire en Sombrero de Copa, Wells en Ciudadano Kane, Brando y Crawford, Tracy y Hepburn. Gente tan grabada en sus nuevos corazones que no necesitaban nombres propios, y mucho mejor atisbar fugazmente estos momentos que le mostraran sobre el abrazo anterior al beso, pero no el beso, el tortazo, y no la reconciliación, la sombra, no el monstruo, la herida, no la muerte. La tenía subyugada, sin duda. Sus propios ojos la ataban con tanta firmeza como si aquella cosa los hubiera sacado de sus órbitas y los hubiera encadenado. «¿Soy bello?», dijo. Sí, era bello. «¿Por qué no te entregas a mí?».
Ella ya había dejado de pensar, su capacidad de análisis la había abandonado, hasta que algo apareció en el barullo de imágenes que la hizo volver a su ser. Dumbo, el elefante gordo, su elefante gordo. No, más que eso, el elefante gordo con el que se identificaba. El encantamiento se rompió. Birdie apartó la mirada de la criatura. Durante unos momentos, por el rabillo del ojo, vislumbró algo apestoso y lleno de moscas bajo aquel glamour. Le había llamado Dumbo cuando era niña, todos los niños de su barrio. Vivió con aquel ridículo horror gris durante 20 años y jamás pudo sacudírselo. El cuerpo gordo del animal le recordaba su propia gordura, su mirada perdida le recordaba su propio aislamiento. Lo imaginaba cunado en la trompa de su madre, condenada por ser un animal loco, y a Birdie le entraban ganas de aplastar a puñetazos aquella cosa sentimentaloide. «Es una puta mentira», le espetó ella. «No sé a qué te refieres», protestó. «¿Qué hay bajo toda esa actividad entonces?» «Algo muy sucio, me temo». La luz comenzó a parpadear. El desfile de escenas titubeó. Pudo ver otra forma pequeña y oscura acechando tras las cortinas de luz. Había duda en ella, duda y temor a morir. Estaba segura de poder oler su miedo desde allí, a unos 10 pasos. «¿Qué eres tú? ¿Ese de allá abajo?» Birdie dio un paso adelante. «¿Qué escondes, Encontró una voz humana asustada. «No tienes nada de lo que tratar conmigo. Intentaste matarme. Quiero vivir. Yo también». Ese extremo del pasillo estaba oscureciéndose y se percibía un mal olor a viejo, a putrefacción. Birdie conocía la podredumbre y aquello era algo animal. La primavera pasada, cuando la nieve ya se había derretido, encontró algo muerto en el patio detrás de su apartamento. Un perro pequeño, un gato grande, era difícil estar seguro. Un animal doméstico había muerto de frío, arrapado en las repentinas nieves del diciembre anterior. Ahora estaba invadido por gusanos, amarillentos, grisáceos, rosados, una máquina de hacer moscas color pastel con miles de partes móviles. Aquello desprendía el mismo hedor que flotaba en el pasillo, quizás fuera de alguna manera la carne que había tras la fantasía. Reunió valor y con la imagen de Dumbo todavía grabada en la retina, Birdie se acercó al espejismo ondulante con «hijo puta» en lo alto por si se daba el caso de que aquella cosa intentara jugársela. Las tablas de abajo sus pies crujían, pero estaban demasiado interesada en su presa para escuchar las advertencias. Había llegado la hora de atrapar a ese asesino, sacudirle y hacerle escupir su secreto. Ya había recorrido la mitad del pasillo. Ella avanzaba y aquello retrocedía. La cosa no tenía a dónde ir. De repente las tablas del suelo se combaron convirtiéndose en fragmentos polvorientos bajo el peso de Birdie y cayó a través del suelo envuelta en una nube de polvo. Soltó a hijo puta cuando estiró los brazos para agarrarse a algo, pero el piso estaba gusanado y se deshacía cuando lo agarraba. Birdie cayó aparatosamente y aterrizó con fuerza sobre algo blando. Allí el olor a podrido era incalculablemente más fuerte. Le provocaba arcadas profundas. Alargó la mano para levantarse en la oscuridad y por todos lados notaba viscosidad y frío. Se sentía como si la hubieran tirado a un contenedor con pescados medio putrefactos. Sobre ella la ansiada luz se filtraba a través de las tablas e iluminaba su lecho. Miró, aunque bien sabe Dios que no quería, y vio que estaba sentada sobre los restos de un hombre cuyo cuerpo había sido esparcido por sus decoradores en una zona amplia. Le entraron ganas de aullar. Instintivamente deseó arrancarse la falda y la blusa, ambas embadurnadas de aquella sustancia, pero no podía ir por allí desnuda, no delante del hijo del celuloide. Este seguía mirándola desde arriba. «Ahora ya lo sabes», le dijo a Birdie, desorientado. Este es el cuerpo que ocupé en otro tiempo, sí. Su nombre era Barberio. Un criminal, nada espectacular.
Nunca aspiró a la grandeza. ¿Y tú? Su cáncer. Soy la parte de él que sí aspiraba, que sí deseaba ser algo más que una humilde célula. Soy una enfermedad de los sueños. No es de extrañar que me gusten las películas. El hijo del celuloide lloraba asomado por el borde del suelo destrozado, y ahora su verdadero cuerpo se mostraba ya sin razones para inventar glorias. Era algo asqueroso, un tumor engordado a base de pasiones malgastadas, un parásito con forma de babosa y la textura del hígado crudo. Durante unos segundos, una boca sin dientes, cubierta de moho, se formó en el extremo de su cabeza y dijo: «Voy a tener que encontrar una nueva táctica para comerme tu alma». La criatura se dejó caer al semisótano junto a Birdie, sin su reluciente abrigo tecnicolor. Era del tamaño de un niño pequeño. Ella retrocedió, apartándose cuando la cosa alargó un sensor para tocarla, pero evitarlo resultaba complicado. El semisótano era estrecho y más adelante estaba bloqueado por lo que parecían sillas rotas y misales olvidados. No había salida a excepción del agujero por donde había llegado, y eso estaba a 4,5 metros por encima de su cabeza. Tímidamente el cáncer le tocó el pie y se sintió asqueada. No podía evitarlo, a pesar de estar avergonzada por sucumbir a reacciones tan primitivas. Le repugnaba como nada antes la había repugnado. Le recordaba a algo abortado, un ser amputado. «Vete al infierno», dijo propinando una patada a la cabeza, pero la cosa siguió acercándose y su masa diarreica le atrapó las piernas. Birdie pudo sentir la vibración de las tripas de la cosa cuando se arrastró sobre ella. La mole de la cosa sobre la barriga y la entrepierna de Birdie era casi sexual, y asqueada como estaba por los pensamientos que la asaltaban, se preguntó vagamente si tal cosa aspiraba a tener sexo con ella. Algo en la insistencia de los tentáculos que se formaban y deformaban constantemente, presionando su piel, tanteando tiernamente por debajo de la blusa, alargándose para tocar sus labios. Solo podían tenderse como deseo. Entonces, que venga, pensó, que venga si debe hacerlo. Dejó que aquello reptara sobre ella hasta que estuvo totalmente subido en su cuerpo, mientras luchaba en todo momento contra las ganas de vomitar. Y entonces accionó la trampa. Dejó que su cuerpo rodara. Había pesado 102 kilos la última vez y ahora probablemente pesará más. La cosa quedó atrapada bajo su cuerpo antes de que pudiera comprender cómo o por qué aquello había sucedido, y sus poros comenzaron a rezumar el denso jugo de tumores. Forcejeó, pero no pudo salir de debajo de ella, por mucho que se retorció. Birdie le clavó las uñas y le desgarró los costados, arrancando puñados de su mole, puñados esponjosos que provocaban una mayor hemorragia de fluidos. Los aullidos de ira de la cosa se convirtieron en aullidos de dolor. Poco después, la enfermedad de sus sueños dejó de luchar. Birdie se tumbó inmóvil durante unos segundos. Bajo su cuerpo no se movía nada. Por fin se levantó. Era imposible saber si el tumor estaba muerto o no. Aplicando los parámetros que conocía, aquella cosa nunca había vivido. Además, no estaba dispuesta a tocarlo de nuevo. Prefería pelear contra el mismísimo diablo que tener que abrazarse al cáncer de Barberio por segunda vez. Alzó la mirada hacia el pasillo de su cabeza y se desesperó. ¿Iba a morir allí mismo, como le había pasado antes a Barberio? Entonces, cuando bajó la mirada a su adversario, descubrió la rejilla. No había sido visible cuando todavía era de noche allá afuera. Ahora despuntaba el alba y columnas de luz reptaban por el enrejado. Birdie se inclinó hacia la rejilla, empujó con fuerza y de repente el día entró en el semisótano y la envolvió. Pasó aprietos para deslizarse por la pequeña puerta y no dejó de pensar en ningún momento que la cosa se arrastraba entre sus piernas, pero finalmente saltó al mundo con tan solo unos pechos amoratados.
El solar abandonado no había cambiado sustancialmente desde que Barberio lo visitó. Tan solo estaba más lleno de ortigas. Permaneció un rato respirando bocanadas de aire fresco cuando se dirigió a la cerca y la calle al otro lado. De regreso a casa, los repetidores de periódicos y los perros evitaban por igual pasar cerca de ella, mujer gorda con el rostro ojeroso y ropas apestosas.